Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, Dios. Gracias por permitirnos una vez más estar reunidos en esta hora para aprender más sobre estos temas tan importantes, Dios. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos la revelación, el entendimiento, Dios, y ponemos en tus benditas manos este tiempo, Padre. Ayúdanos a comprender, danos esa sabiduría, Padre, de comprender cosas que estamos viendo en esta materia de antropología, Dios, porque aunque sabemos que son tradiciones y son costumbres de hace miles de años, Dios, sabemos que en cada una de las eh, enseñanzas bíblicas, Dios, tiene una vigencia hoy en día, Padre. Ayúdanos a entender, a descubrir ese tesoro oculto en cada una de las prácticas que vamos a ver el día de hoy. Yo te pido por cada una de las personas que está detrás de esta pantalla, Padre, te pido que bendiga sus vidas, que les ayudes, Dios, a esta hora a poder conectarse correctamente, a poder dejar de lado a lo mejor el cansancio, las distracciones, Dios, para que podamos tener un tiempo de calidad, Dios, aprendiendo tu palabra, Dios. Te pido por la salud en especial de la pastora Juanita, Dios, te pedimos que seas tú sanándola en esta hora, que dé sabiduría a los doctores para que ellos puedan, pues detectar, Padre, qué es lo que está pasando en su cuerpo, Dios. Te pido también si alguno de nuestros hermanos, alumnos, tiene alguna necesidad en esta hora, Padre, que seas tú supliendo sus necesidades, Padre. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la clase de antropología bíblica, ¿sí? La semana pasada estuvimos exponiendo, bueno, terminando de exponer los que les correspondió algún tema, y estábamos viendo justamente algunas costumbres que se tenían al momento de recibir un huésped, las atenciones que tenían que tener en su casa al recibirlas, y todas ellas nos llevaban a un mismo fin, ¿verdad? Este fin era justamente el, pues, ser hospedadores, el ser buenos anfitriones, y en cada una de las actividades que veíamos en las exposiciones, hablábamos justamente de esto, ¿no? De la importancia, pues, de ser buenos anfitriones y de amar al prójimo como nos gusta que nos amen y tratar, ¿verdad? Al prójimo como nos gustaría ser tratados. El día de hoy vamos a continuar con la lección. Hoy nos corresponde ver la lección número 8. El día de hoy les elaboré una pequeña presentación. ¿Alguien me puede decir si la logra, si se está viendo en la pantalla? Sí se ve. Excelente. Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema que nos toca el día de hoy, diversas actividades, pues del día a día, ¿verdad? Estas eran las actividades más comunes que ellos hacían. Bueno, vamos a ver un poco acerca de su vida diaria, que estaba marcada por el clima y la agricultura. Esos eran temas fundamentales, ya que eran temas relevantes para ellos. El clima formaba parte o gran parte de todo lo que ellos realizaban, ¿verdad? La agricultura, como ya lo vimos en las primeras clases, también tiene una principal pues desempeño en cada una de lo que ellos hacían, puesto que la comida que ellos hacían pues de su agricultura, de los granos, del trigo que ellos tenían, de la planta que tenían, de los peces, la ganadería, la pesca, ¿verdad? Formaba justamente pues lo que ellos tenían como suplemento para ellos poder realizar sus comidas, sus actividades, ¿verdad? Y también era muy importante la economía familiar, como lo hemos visto a lo largo de las clases. Hemos visto que cada familia vivía de una forma diferente, es decir, practicaban exactamente pues lo mismo, es decir, tenían las mismas costumbres al comer, los mismos, vamos a ponerles rituales o las mismas formas de realizar todas las actividades, pero la economía se basaba justamente en lo que ellos podían comer
o cada qué podían darse el gusto de comer ciertos alimentos. Esto lo hemos estado viendo a lo largo de las lecciones. Y no por menos importante, sino, bueno, aquí está el punto final, pero lo hemos visto que es lo primordial, ¿verdad? La dependencia de Dios. En cada una de las actividades que ellos realizaban estaba la presencia de Dios como punto número uno, y si era cocinando, ahí se estaba estableciendo el reino de Dios. Si era comiendo, ahí se establecía el dar gracias. Si era invitando un huésped, se trataba como si fuera un enviado de Dios. Si era realizando cualquier actividad, se hacía como para Dios, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo hacían con excelencia. Creo que esto nos deja hoy en día una gran enseñanza para nosotros. Dice la Biblia que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Dios, ¿verdad? Y aquí se cumplen en cada una de las actividades que ellos realizaban. Los objetivos que tenemos para esta clase es comprender cuál era su rutina diaria y en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Cuál era la rutina que ellos tenían desde despertar hasta acostarse y en el transcurso del día, es lo que vamos a ver el día de hoy. También vamos a identificar los principios espirituales en cada actividad, como les adelantaba un poco ahorita en la oración de inicio. Cada una de estas actividades, aunque son actividades físicas, tienen mucho que ver en lo espiritual. Y el día de hoy tenemos que continuar nosotros, como hijos de Dios, aplicándolas a nuestras vidas, y no solamente aplicándolas, sino disfrutarlas de corazón, porque cada una actividad tiene una connotación o tiene algo que enseñarnos en lo espiritual. También vamos a analizar la cosmovisión teocéntrica del pueblo hebreo, es decir, vamos a analizar en cada actividad que ellos hacían, dónde se presentaba Dios en cada uno de lo que ellos realizaban. Y por último, aplicar esta enseñanza práctica a nuestra vida en la actualidad, ¿verdad? Que es lo que hoy en día, pues justamente hace falta, ¿verdad? Reconocer y aplicar a nuestra vida cosas tan hermosas que antes se realizaban, ¿verdad? Vamos con el punto número 1. Dice levantarse temprano y tiene un contexto cultural y principios espirituales. Dice aquí que el clima del Medio Oriente obligaba a comenzar las actividades antes del amanecer. Las mañanas frescas eran ideales para trabajar, viajar y orar. Entonces, bueno, hoy en día, justamente nosotros que estamos viviendo esta alza en el calor, creo que ahora lo podemos entender un poco más. O en lo particular, yo así lo veo. Por ejemplo, aquí en el hogar, en su casa, yo veo que es más fácil realizar, ahorita que es tiempo de calor, entre más temprano se levante uno y haga sus actividades, más es mejor, ¿verdad? Tratar de evitar en la medida de lo posible, el estar fuera de casa a las 12, 1, 2, 3 de la tarde, que es cuando el sol más fuerte está. Y fíjense bien, esto es algo muy interesante, porque hay países, hay ciudades, por ejemplo, mi hermana hace 2 años viajó a España y nos compartía parte de la cultura de España, nos mencionaba que ellos tienen esta pues cultura y protección hasta cierto punto, que en España los comercios de 12 del mediodía a 3 de la tarde permanecen cerrados. Esto justamente es para evitar que las personas se expongan al calor. Recordemos que en Europa se concentra la mayor cantidad de personas de la tercera edad. Entonces, por ello, ellos lo ven como una medida de protección a los usuarios, de protección a los ciudadanos, de evitar, ¿sí? Que anden en la calle a estas horas, pues, del día, ¿verdad? Justamente para evitar, la ciencia ha descubierto que los rayos ultravioleta son muy dañinos para la piel, y en personas de la tercera edad y niños, así como bebés, pues el sol es un enemigo para, pues para que ellos se sientan mal, ¿verdad? Sabemos que la deshidratación aquí en México se conocen como golpes de calor, y esos ocurren pues al momento. El año pasado en las noticias aparecía varios casos que hubo de golpes de calor
en niños, en bebés y personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces también, por supuesto, también que esos golpes de calor también se presentan en los animalitos, los perritos que andan afuera en la calle. Por eso, si les es posible poner un cesto de agua en la calle, pues yo les invito. Nosotros recordemos que nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de cuidar pues todo lo que Dios creó, ¿verdad? Es parte vital de nosotros el cuidar también a la creación. Entonces, creo que es un buen hábito en estos tiempos de calor el dejar pues un cesto con agua en la calle para que cualquier animalito, ave, gatito, perrito, cualquier animalito pueda acceder a este vital líquido, porque pues créanme que si está, bueno, al menos aquí en Guadalajara hemos registrado temperaturas que otros años no se habían registrado, entonces bueno, pero ya me fui muy lejos, ¿verdad? Regresando al tema, ellos también de la misma forma, el clima, pues imagínense el clima en estos lugares, pues también es un clima elevado, es un clima desértico, lo veíamos en clases pasadas, ¿verdad? El polvo, el clima árido, el calor tan fuerte, obligaba a que ellos trabajaran, viajaran e hicieran actividades como la oración temprano, ¿sí? Y bueno, también otro contexto cultural, dice aquí que las primeras horas del día se aprovechaban para trabajos agrícolas y domésticos, evitando el intenso calor del mediodía, lo que expliqué ahorita, ¿verdad? Sabemos que hasta cierto punto a las primeras horas del día, hablando a lo mejor a las 4, 5, 6 de la mañana, creo que son horarios propicios para que las personas anduvieran en la calle, anduvieran en la agricultura, anduvieran en la ganadería, ¿verdad? Anduvieran haciendo, si iban a viajar, por ejemplo, pues era ideal que lo hicieran a esta hora, justamente para evitar que les agarrara o les tocara el mediodía, lo que son las horas de mayor fuerza del calor, que son las 12, 1, 2 y 3 de la tarde, ¿verdad? Son las horas más fuertes del calor. Eso también tiene un principio espiritual. ¿Cuál es este principio espiritual? Pues diligencia, obediencia, disciplina y búsqueda de Dios. Ellos, al tener este ritmo de vida, lo que estaban haciendo o lo que dan a demostrar con esto es justamente todo esto, ¿verdad? Tener diligencia, tener obediencia, tener un orden, una disciplina de levantarse temprano. Y aquí también algo importante que marca su libro, su manual o la historia es la búsqueda de Dios. Ellos desde despertar, desde que abrían sus ojos, se ponían a alabar a Dios, se ponían a orar. Jesús nos menciona en muchas citas bíblicas la importancia de hacerlo, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos como Daniel, que él oraba 3 veces al día, ¿verdad? E incluso lo hacía cuando el rey prohibió, ¿verdad?, que hicieran este acto. Dice la Biblia que él hasta abría, ¿verdad?, las cortinas para que lo vieran, porque Daniel oraba 3 veces al día. Sin embargo, recordemos la diferencia de Daniel, quien estaba en un lugar, pues, digamos, más cómodo, más a gusto, ¿verdad? Pero la tradición, pues, era esta, ¿verdad? Desde despertar, alabar a Dios en oración. Aquí vemos algunas citas bíblicas que avalan esto que estoy hablando, que su manual dice la palabra de Dios en Génesis 22:3, perdón, dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Esto nos habla de la obediencia verdadera que no se posterga. La fe actúa con prontitud. ¿Por qué es relevante orar al despertarnos o por qué es relevante hacer esto al amanecer? Bueno, hablando justamente de la parte científica, podemos decir que las personas en la mañana al despertar es cuando todos los niveles se encuentran hasta cierto punto estables, niveles como lo es el azúcar, niveles como lo es el descanso, niveles como lo es el estrés, todo eso se encuentra en un nivel, digamos, regulado, ¿verdad?
Y esto propicia, o esto es la forma más correcta de poderse conectar con Dios y alimentar la parte espiritual. Dice la ciencia o dicen los médicos o los nutriólogos que el primer desayuno del día es vital para el cuerpo. Sí, incluso hay doctores que dicen la importancia de levantarte y tomar un vaso de agua natural, o la importancia de levantarte, que tu primer desayuno sea proteína, o la importancia de levantarte, realizar alguna actividad física. Esto está científicamente comprobado, ¿verdad? Que la actividad de la mañana es la más importante. Por ejemplo, las personas que van al gimnasio por la mañana tienen mayores o mejores resultados que las personas que van por la tarde o en la noche, ¿verdad? Porque hablan por ahí los doctores que el músculo está pues receptible a ese ejercicio que se va a realizar, ¿verdad? El tener una buena alimentación también es correcta, ¿verdad? Anteriormente se acostumbraba por ahí en los 90s, en los 80s, que el desayuno no era tan importante, no era tan relevante, y de ahí surgió mucho el desayuno que era un plato de cereal con leche, ¿verdad? Ya después se descubrió pues que esto tiene mucho azúcar y que es dañino para el cuerpo. También por ahí había personas que, sobre todo lo vemos en películas o series de los 80s, ¿verdad? Que su desayuno era una dona o una rosquilla, como se le conoce, y una taza de café. Hoy en día sabemos que todo esto, pues realmente no es un desayuno como tal. Lo único que es una cantidad grande, pues, de cafeína y de azúcar, ¿verdad? ¿Por qué estoy poniendo esos ejemplos? Porque la ciencia habla lo que es bueno para el cuerpo humano, y también para el músculo, para la psicología, la salud mental, ¿verdad? Se habla de que cuando las personas al despertar tienen una costumbre de hacer algún tipo de ejercicio mental, ya sea pues meditación, lectura o algo así, pues es benéfico para su salud. Pues sí, la ciencia habla de todo esto, pero la palabra de Dios nos habla de cómo fortalecer o cómo estar bien en la parte espiritual. Y esta es justamente al despertar, conectarnos con Dios, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Entonces aquí podemos aprender el primer aprendizaje. Ahora, suena muy interesante todo esto. Jesús nos enseña, ¿verdad? Que al despertar habríamos que hablar al Padre, conectarnos con Dios, pero hoy en día, en un mundo globalizado, en un mundo de tiempos cortos, en un mundo en donde las personas a veces tienen que viajar hasta 2, 3 horas para llegar a su trabajo, a veces se les dificulta la parte de, pues, dejar un tiempo de oración. Yo aquí, como lo vimos en la diapositiva anterior, que nos habla, el levantarnos temprano nos habla de una disciplina. Yo aquí sí creo que sí es muy importante el tomar un tiempo, ¿verdad? El tomar un tiempo donde podamos conectarnos con lo espiritual, pero que también esto no sea piedra de tropiezo, como dicen, porque hay personas que dicen, es que yo al levantarme, pues no me es posible, porque me levanto y tengo que preparar mi desayuno o atender a mis hijos que van a la escuela o cualquier actividad. Bueno, aquí lo importante es, si no lo puedes realizar por la mañana, bueno, trata de buscar un horario donde estés, donde te puedas conectar con Dios, ¿verdad? Ya sea también en la noche, en la madrugada. Yo hay personas que les digo que busquen ese lugar especial. A veces hoy en día las casas son tan pequeñas que no tenemos un lugar donde podamos realizar esta actividad. No hay como un lugar oculto, como lo dice la palabra de Dios. Pero yo les digo, traten de buscar, incluso cuando nos estamos bañando, podemos ahí ponernos a orar, a hablar con Dios, cuando estamos lavando nuestra ropa, o tratar un tiempo de búsqueda de Dios. Lo importante es, pues, no dejar de hacerlo, ¿verdad? Sino aprenderlo y aplicarlo. Jesús también nos muestra mucho acerca de la oración en Marcos 4:1, perdón, Marcos 1:35, dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
¿Por qué Jesús nos da esta enseñanza de la importancia que es la oración de madrugada? Bueno, hablando también teológicamente, recordemos que el término madrugada o la terminología de madrugada, hablando en el ambiente espiritual, también tiene mucho contexto. ¿Por qué? Porque en esas horas de la madrugada, establecer una oración con Dios es el lugar y el perfecto, porque puede haber una conexión más correcta con Dios. No digo que si oras en la tarde o en la noche, Dios no escuche tu oración por el ruido de la ciudad. Lo que estoy diciendo es que muchas veces hay personas o habemos personas que somos muy distraídas, que no podemos conectarnos tan fácilmente, que intentamos orar o empezar la oración y ya escuchamos, por ejemplo, en la calle, pues que está pasando algún camión o que tocan la puerta o que el celular suena o que hay algún tipo de distracción y es un poco más complicado. Por eso es que Jesús nos enseña que la madrugada era el tiempo ideal, puesto que en la madrugada, pues número uno, todos los que estaban conectados con Dios a esa hora lo hacían, ¿verdad? Entonces era como un tiempo exclusivo para ellos orar a Dios. Entonces, vuelvo a repetir, lo importante pues es buscar el momento, porque hay muchas distracciones, pero tenemos que tratar tener ese tiempo para hacerlo de forma correcta, ¿verdad? Dice aquí aplicación, priorizar la comunión con Dios, orar en las primeras horas es estratégico espiritualmente. También entender esto, que la oración, dice la palabra de Dios, es una armadura. Entonces, imagina por un instante que te levantes por la mañana y salgas a la calle y se te olvide ponerte los zapatos o se te olvide poner la ropa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar al transcurso del día? Bueno, cuando llegue el calor, no vas a poder dar pasos en la calle porque te va a quemar el sol. Si no traes una protección buena de ropa, pues los rayos te van a empezar a quemar la piel y vas a tener una complicación de salud. Entonces, lo mismo pasa espiritualmente. Si tú sales de tu casa con una buena oración, pues el Espíritu Santo va a hacer ahora sí que la función de lo que habla la palabra de Dios de la armadura y vamos a salir más confiados, ¿verdad? Por eso también es la importancia de la oración temprano. La siguiente actividad nos habla que las mujeres molían el grano, es decir, se preparaban pues para los desayunos, ¿verdad? También vamos a ver ahorita ese punto que solamente habían dos comidas, ahorita lo vamos a ver. Pero entonces era muy usual que las mujeres se levantaran a moler el grano, ¿verdad? Dice aquí que tiene una connotación cultural. Molino manual en cada hogar, bueno, era como lo más común, que cada una tuviera un molino en cada hogar. Dice aquí que esto hacía que se proveyera el pan diario para la familia y era una labor especial en las mujeres, es decir, era una actividad que hacían las mujeres y el tener estos molinos con esta granos y lo que ellos hicieran a moler, pues daba el sustento del día. Esto también tiene una connotación muy grande en lo espiritual, ahorita lo vamos a ver. Dice aquí simbolismo, dice el sonido del molino simbolizaba vida, abundancia, estabilidad y prosperidad del hogar. Entonces, una casa donde se escuchara que la mamá estaba moliendo o estaba utilizando el molino, nos hablaba que en esa casa había gente a quien darle de comer, ¿verdad? Porque la mujer estaba preparando para el resto del día. Nos habla también de abundancia, es decir, nos hablaba que en la casa pues existía este grano o lo que molieran ahí existía. Hablaba de abundancia que había en ese hogar. Hablaba de estabilidad y prosperidad del hogar. Eso también nos habla, pues, que una mujer que estaba preparando por temprano estos molinos, hablaba justamente, pues, de eso, ¿no? De la prosperidad. Pero esto, ¿cómo lo podemos trasladar al mundo espiritual? Preparar el pan
no es otra cosa más que la lectura de la palabra de Dios, es decir, prepararnos para comer espiritualmente. Entonces, aquí podemos entender nosotros que tal vez tener un devocional, tener un versículo diario, hoy en día hay muchísimas aplicaciones, hay devocionales, hay podcast, hay un versículo diario, hay devocionales como La Buena Semilla, la dosis diaria, ¿verdad? Que son muy populares. Y justamente esto habla de un pan que se te da, ¿verdad? Un pan espiritual, una palabra pequeña al parecer, pero de gran peso, hablando espiritualmente, ¿sí? Entonces, el preparar alimento, el preparar el grano nos habla de justamente tener la provisión para el día. Muchas veces hay personas, hay muchos testimonios, sobre todo de estas aplicaciones que les digo, de la dosis diaria que viene de Colombia, me parece, y de La Buena Semilla, que me parece que es de México. Estas dos aplicaciones tienen muchos testimonios. ¿Cuáles son esos testimonios? Que hay personas que dicen que cuando en la mañana escuchan esta porción, los prepara para algo que van a enfrentar en el día, como si Dios supiera que esa palabra era especialmente para ellos, ¿verdad? Y a veces así pasa, Dios nos prepara. Entonces, el tener un sustento o un alimento espiritual de temprano, de mañana, nos prepara, hablando espiritualmente. Entonces, también es muy importante no dejar esto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, yo sé que hoy en día nuestras actividades occidentales, a veces lo largo que queda el trabajo, las actividades de casa, la familia, los hijos, la escuela, todo esto nos pudiera quitar ese tiempo, pero no es necesario que leas, yo les he dicho cuando he dado el diplomado de homilética, les digo a mis alumnos, el tener un devocional no te pone a que leas todo un libro de la Biblia en la mañana, ¿sí? O que te pongas a leer 20 capítulos de Génesis. No, a veces con que leas un versículo y lo estés meditando, lo estés mascando, decía un compañero de la iglesia, decía eso, dice, yo todos los días, como si fuera un chicle, agarro un versículo y lo estoy mascando todo el día. Lo estoy pensando, lo estoy procesando, qué me quiere dar a entender esta cita, cómo la puedo aplicar a mi vida. Entonces, a veces creemos o pensamos que para poder tener un buen alimento tenemos que leer gran parte de la Biblia y a veces por falta de tiempo no nos es posible. Pero esto no quiere decir que no pues leas un proverbio, un salmo, un devocional, y bueno, obviamente si tienes el tiempo, pues adelante, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero bueno, esto nos habla justamente de esto, de preparar el pan, que quiere decir preparar eh, el alimento. Y bueno, aquí en su manual venían dos citas que nos hablaban justamente de qué pasa cuando no se tenía esa prosperidad o cuando había pecado en el caso de Sansón, ¿verdad? Que fue, por su pecado, fue utilizado para una especie de molino grande, ¿verdad? Pero bueno, no sé por qué venga esas dos referencias en su libro, pero lo importante es quedarnos con lo otro, ¿verdad? El preparar el pan o el grano para tener alimento durante el día. Y obviamente, si lo podemos compartir, pues mejor, ¿verdad? ¿Alguien levantó su mano? Sí, profe, yo. Sí. Yo creo que venía la de Sansón porque ya ve que lo pusieron en los molinos a él y era como algo denigrante, pues, porque era un trabajo de mujeres. Entonces yo creo que viene en la parte de la desolación también, de que Sansón tuvo que, pues ahora sí, humillarse a hacer trabajo de mujeres. Bueno, no sé, yo pienso. Sí, sí, definitivamente. De hecho, aquí, bueno, aquí viene la cita, Jueces 16:21, dice que Sansón moliendo como esclavo, ¿verdad? Enseñanza dice que la vida cotidiana refleja nuestra condición espiritual. Y bueno, tiene un poco de contexto ambas cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso era en la tradición, solamente las mujeres podían moler,
esas semillas o moler en este lugar. Pero hablando espiritualmente nos habla de la preparación, nos habla de justamente alimentarnos, ¿verdad? Entonces, hoy en día creo que es importante que todos leamos la palabra de Dios. Y Jeremías 25:10 dice, haré que perezca, haré que parezca ruido de muelas, hablando justamente del sonido que hacían los molinos, ¿verdad? Dice aquí, el silencio del molino simboliza el juicio divino y fin de la prosperidad. Entonces, un hogar donde no había este sonido de molino, hablaba pues que había ahí carencia, ¿verdad? Hablaba que había una especie pues de algo negativo por ahí, ¿verdad? Lo más común era que muy temprano, si saliéramos a caminar, escucháramos al momento que diéramos los pasos, cómo se escuchaba ese sonido del molino. Vamos a ver ahora cómo era el tiempo para las comidas. Dice que ellos realizaban 2 comidas principales, ¿sí? Dice aquí que marcaban el día, el almuerzo ligero y al mediodía era esto, y la cena como comida principal al atardecer, ¿sí? Esto a mí me llamó mucho la atención ahora que lo estuve estudiando, no sé si a ustedes les llamó la atención, porque justamente yo veía unos doctores, ahora está muy de moda que si la dieta keto, que no lleva vegetales, o que si la dieta de la carne o las grasas, o bueno, ya saben, ¿no? Ahorita hay de todo. Pero a mí me llamó mucho la atención y comparto lo que dice este doctor, que dice que lo ideal es que cuando se esté ocultando el sol, el cuerpo debería de descansar, el intestino, el hígado, el páncreas, el colon deberían de descansar, porque para el cuerpo, bueno, eso sí es verdad, científicamente el cuerpo al ocultarse el sol nos habla del tiempo de descansar, de tiempo de descanso. Entonces a mí, ahora que estuve estudiando la clase para hacer esta presentación, veía y me llamaba mucho la atención esto, ¿verdad? Hacer un almuerzo ligero por el mediodía y cena como comida principal al atardecer. Esto es lo que comúnmente ellos realizaban. Y bueno, tiene mucho que ver hoy en día con la ciencia. Hay muchos doctores que hablan de la importancia de dejar descansar el sistema digestivo para prolongarlo, es decir, para prolongar la salud. Hay muchos estudios hoy en día científicos que hablan de esto. Y hay muchas personas que su última comida la realizan a las 6, 7 de la noche por muy tarde, y dicen que con esto han mejorado notablemente su salud en su cuerpo. Entonces creo que es una buena enseñanza, ¿verdad? La que aprendemos de esto. Dice aquí que esto era una rutina diaria. El almuerzo era sencillo. Era comúnmente un sartén con aceitunas, queso, y la cena reunía a toda la familia alrededor del fuego. Era algo hermoso, como lo estamos viendo aquí en la imagen, ¿verdad? El juntarse como familia, o si había algún invitado, pues agregarlo ahí y hacerlo sentir como la familia. ¿Qué significado social tiene esto? Comer juntos significaba comunión, significaba pacto, hospitalidad y fortalecimiento de relaciones familiares. Aquí voy a meter un poco lo que habla la psicología. Cuando las personas se encuentran mal, ¿sí? Hablando en su forma psicológica, cuando hay una especie de depresión, cuando hay un cuadro de algún diagnóstico, a la gente le cuesta trabajo socializar. Y también la psicología habla que el comer reunidos psicológicamente, bueno, esta expresión, no sé si la han escuchado, pero dicen que cuando las personas comen juntas, la comida sabe diferente. Aunque sea la misma comida, aunque sean frijolitos, aunque sea lo que sea, cuando se come en coinonía, cuando se come en unidad, la comida sabe mejor. Y eso tiene mucho de cierto. Hay muchas personas que el simple hecho de pensar en comer solos, mejor no comen, mejor dicen, me espero hasta que me dé hambre, o me espero hasta el desayuno, ¿no? O mejor evito la cena porque voy a cenar solo. Entonces, esto tiene mucho significado, el comer juntos
como vemos aquí la imagen, nos habla justamente de eso, de la armonía, nos habla justamente de socializar, pero como lo vimos en clases pasadas, ¿verdad? La importancia de comer juntos, pero realmente integrarnos, no comer cada uno en su celular o cada uno viéndola. Hay personas que incluso en la sala tienen televisión, ¿verdad? Me ha tocado ver que van a comer y encienden la televisión y están viendo algo, y ese tiempo hermoso de poder convivir, de poder platicar, de poder preguntarle a los hijos, a los papás, cómo les fue, cómo están, cómo les va en su día, pues no hay que saltárnoslo, ¿verdad? Hay que aprovechar ese tiempo de unidad para hacer de esto una experiencia hermosa. ¿Alguien levantó su mano? Sí, Pastor Ray, muy buenas noches, soy yo. Nada más ¿Qué para tal? hacerle un comentario, bendiciones. No sé si esté pasando las diapositivas, porque aquí, bueno, al menos lo que yo puedo ver es que nada más se ve la primera, la que dice clase 8, diario de actividades. No se ha ¿En visto serio? ninguna otra. Ajá, saludos, Ah, bendiciones. qué bueno que me dicen, sí. Sí, estoy pasando las diapositivas, a ver. Denme un segundito. De hecho, al finalizar la clase, bueno, la idea era que tuvieran la diapositiva antes. Ahorita al finalizar la transmisión, con mucho gusto se las voy a pasar para que también ustedes la tengan. Denme un segundito, ahorita la voy a... A ver, ¿me dicen de favor si ahí se ve? ¿Sí logran verlas ahí? ¿Pastor Sí, Leo? maestro. Ya. Sí, Ya ya se se ven. ve. ¿Sí se ve que lo estoy cambiando? Sí, se ve. Ah, Sí. excelente. Bueno, muy bien. Nos quedamos entonces. Gracias, Pastor Leo, por el comentario. Ok, entonces nos quedamos en esto, ¿verdad? De la importancia de comer en coinonía, ¿verdad? En unidad. Y bueno, como les dije, como algo relevante es que ellos realizaban dos comidas principales. Aquí nos manda el manual a una cita bíblica que dice Juan 21:12, que Jesús les dijo, venid y ven, bueno, alguien que me apoye a buscarla, no la puse completa. Alguien que tenga su Biblia y me busque Juan 21:12, por favor. Yo la tengo, Pastor. Adelante. Nos dice, Jesús les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ujú. Hablando justamente de esto, ¿no? De no comer solos o comer en armonía y en unidad, ¿verdad? Aquí nos habla entonces como una aplicación espiritual, que la mesa es como un lugar de restauración. Fíjense bien lo que dice esto. La mesa debe ser un lugar de restauración. Por eso el enemigo ha intentado robar esta parte de poder utilizar la mesa como restauración, un lugar donde se puede orar, donde se puede convivir, donde nos podemos poner a cuentas unos con otros, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en la escuela? Vuelvo a repetir, el mundo moderno occidental a veces nos impide a veces el tener este tiempo para comer juntos, pero cuando lo hagamos, hay que aprovecharlo de verdad. Sí, cuando sea un cumpleaños, cuando sea una actividad, Año Nuevo, Navidad, alguna festividad, que sea toda la familia, aprovechémosla de veras. Sería muy bueno implementar eso en nuestros hogares,
el decir que cuando hay ese tipo de reuniones, dejar de lado los celulares, dejar de lado un ratito las tablets, las televisiones, todo, y enfocarnos. También dejar de lado, muchas veces las familias, me ha tocado ver que se juntan y a veces las conversaciones no son muy sabias. A veces están hablando de algún deporte, de algún futbolista, de alguna película, de algún chisme o comentario de algún artista o algo. Realmente aprovechemos este tiempo para interactuar entre nosotros, ¿verdad? De ver cómo están, cómo nos ha ido, cómo vamos avanzando. Sí, a veces dice por ahí un dicho muy cierto que lo único que no vuelve es el tiempo. Entonces, cada vez que tengas oportunidad de convivir con tu familia, de convivir con un ser querido, aprovéchalo, ámalo, hazlo sentir especial y pónganse al día. Pónganse al día entre ustedes, ¿verdad? Ya si sobra tiempo, pues ya platican de algún partido de fútbol, de alguna película, de lo que quieran, pero lo importante es ponerse al día uno con el otro, ¿verdad? Dice aquí también que esta tradición o esta forma de comer nos habla de compartir y que fortalece las relaciones. Cuando estamos comiendo, no solamente estamos compartiendo el pan, sino que estamos compartiendo lo que hay dentro de nosotros. Al momento de hablar, al momento de compartir, entonces tenemos que buscar que lo que compartamos sea algo positivo. Y también nos habla de la hospitalidad y refleja el amor cristiano, ¿verdad? Cuando comemos, siempre, cuando tengamos la oportunidad de juntarnos a comer, que sea una ceremonia, que sea algo, pues llevarlo mejor, ahora sí que, como dicen, ¿verdad? Lucirnos y si te queda bien preparar algún platillo, pues hazlo con amor, si te queda bien hacer un postre, pues llévalo. Y la idea es demostrar esto, la hospitalidad y el amor como hijos de Dios. También nos habla de otra tradición o otra de las actividades que hacían las mujeres, que era de la fabricación de telas y vestidos. Dice aquí que las mujeres hilaban y confeccionaban ropa para toda la familia. Proverbios 31:19 dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Este trabajo esencial enseñaba principios de diligencia y responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto hoy en día? Que la mamá es la que prepara o la que cubre a los hijos, ¿verdad? Hablando, bueno, aquí en forma literal, los cubría de forma literal, ¿no? Con vestiduras, con telas, ¿verdad? Eso se hacía en la tradición. Hoy en día, ¿qué nos habla esto? Que las mamás tienen, bueno, tanto mamá como papá hoy en día, tienen la obligación de cubrir esas necesidades que tienen los hijos. Por ahí les compartía que hace 2 semanas tuve la oportunidad de compartir en la congregación justamente del poder que tienen las mamás, que es de bendecir, de orar por sus hijos, y tienen un poder que viene de Dios muy especial. Este poder obviamente el enemigo quiere ocultarlo, este poder el enemigo quiere quitárselos, ¿verdad? ¿Cómo lo quita? Con la preocupación. Voy a poner un ejemplo, la mamá se entera que el hijo, lo vieron fumando, ¿no? Un ejemplo. O que el hijo, no le gusta la escuela, que lo vieron saltándose las clases. O que el hijo, es muy grosero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eso llega a la mamá? Llega una tristeza. Y lo primero que hace la mamá es decir, ah, mira, mi hijo me decepciona, ¿verdad? Yo pensé que mi hijo nunca iba a hacer eso. Hay mamás hoy en día que no conocen de Dios, que esto los lleva a los golpes, ¿verdad? A ver, ¿cómo que te vieron fumando? Te voy a pegar para que aprendas, ¿no? O peor aún, ¿sí? Papás vieron a su hijo fumando, sí, es que es un alcohólico, ¿no? Lo primero es señalar, poner un sobrenombre, pero lo cierto es que la mamá, y en este caso los padres, tienen todo el poder y la bendición de Dios para si ven un defecto en sus hijos o un área de oportunidad, los papás puedan revertir esto en oración. Por eso es importante que mamá y papá oren, es decir, que cubran las necesidades
de los hijos. Por eso, bueno, en la antigüedad, la mamá hilaba, tejía, unía telas para poder hacer vestidura para sus hijos y protegerlos, ¿sí? Hoy en día, ¿cómo aplicamos esto? Protege a tus hijos. Como madre, como padre de familia, ora por tus hijos, bendícelos, declara sobre ellos prosperidad, bienestar, y que se acerque Dios a sus vidas, ¿verdad? Otra actividad que vemos es el lavado de telas. Dice aquí que el lavado de ropa era una labor intensa que requería legia. Legia era una especie, pues como un químico que se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Para usar en la ropa. Dice aquí jabón rudimentario. Este esfuerzo físico tiene un profundo simbolismo espiritual. Representa la purificación, la limpieza interior y el arrepentimiento, así como las manchas difíciles requieren trabajo arduo, nuestra alma necesita la obra transformadora de Dios. Y aquí viene algo muy importante, al igual que el punto anterior de crear telas para cubrir a nuestros hijos o vestido para cubrir a nuestra familia, el lavado de ropa o el lavado de telas habla justamente de orar unos por otros, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es cuando recordemos por un momento cuando lavaba nuestra ropa, nuestra mamá o alguien en la familia, ¿verdad? Y queríamos usar a lo mejor un suéter y pensábamos que estaba sucio y ya estaba oliendo muy rico, ¿verdad? Ya a Suavitel, o a cualquier sustancia para lavar la tela, ¿verdad? ¿Y qué sentimos en ese momento? Incluso eso lo usa mucho una cadena de Suaviteles, ¿verdad? Justamente Suavitel. Su eslogan es con el aroma de mamá o con el calor de mamá, ¿verdad? Haciendo referencia a que mamá, una forma de amarte es mantener tu ropa limpia y fresca, oliendo bien, ¿sí? Entonces, de la misma forma, aquí, bueno, en la antigüedad se hacía con las mamás, pero hoy en día, mamá y papá tienen la obligación, mientras tengan hijos en casa, pues de hablar con ellos y hacer oración por ellos, ¿verdad? De limpiar, es decir, de cubrir sus errores, sus pecados. Dice la palabra de Dios que Job incluso ofrecía holocausto a Jehová por cada uno de sus hijos. Dice la Biblia que Job estaba o quería estar tan perfecto en comunión con Dios que él se preocupaba tanto por sus hijos y decía, voy a levantar un holocausto, voy a levantar un altar a Dios para el perdón de los pecados de mis hijos, porque no vaya a ser que en tanta fiesta que tenían sus hijos, alguno hubiera pecado y Dios lo viera mal. Entonces, para evitar eso, Job realizaba esto. Esto nos lleva justamente a esto, a tener esa comunión con nuestros hijos, ¿verdad? Y con toda la familia, ¿verdad? Siempre el decir, puedo orar por ti por algo, puedo cubrirte en alguna falta o en alguna falla y cubrir y lavar esas telas. De eso nos habla. Dice la Biblia en el Salmo 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sabemos que solo Dios puede lavar y cubrir nuestros pecados. Por eso es la importancia de justamente presentarlos y lavarlos, ¿verdad? Otra actividad aquí que vemos, dice aquí que las niñas cuidando el ganado, nos habla de una responsabilidad y dignidad. Éxodo 2, 16 y 17 nos habla de las labores como pastoriles, ¿verdad? Sacando agua, cuidando animales y en el campo. Esto nos habla del trabajo, dignifica. Dios usa personas sencillas y responsabilidad desde temprana edad. ¿Por qué es muy bueno? En la antigüedad se utilizaba que los pequeños hacían esta actividad. Tenemos también como ejemplo a David, ¿verdad? Que a muy corta edad ya él cuidaba el ganado, ¿verdad? Cuidaba las ovejitas en el campo y era una responsabilidad difícil, difícil porque se podían presentar problemas, se podía presentar un león, se podía presentar un lobo
¿verdad? Y tenían que ser ágiles, tenían que responder. ¿Por qué era importante integrar a los pequeños a esta actividad? Porque siempre ha sido de suma importancia enseñar, ir soltando o ir dando esa colaboración a los pequeños. ¿Esto cómo lo podemos aplicar hoy a nuestro día? Se ha perdido últimamente en las familias a veces que los niños o los pequeños no hagan nada, ¿verdad? ¿Y cuál es la justificación? Es que está muy pequeño para lavar trastes, es que está muy pequeño para ayudar con la comida, o tiene mucha tarea y su obligación es la escuela. Entonces, primero ponte a estudiar y ya habrá tiempo para enseñarte. Y déjenme les digo algo, psicológicamente los niños tienen mayor aprendizaje y captan de mejor forma lo que se les enseña que los adultos. Por eso es importante que a medida de lo posible a cada pequeño se le enseñe los oficios, las cosas de grandes, ¿verdad? A lo mejor no tan pequeños, pero sí ver una edad correcta para enseñar, mira, acabando de comer, hay que recoger tu plato y lavarlo, secarlo, colocarlo en su lugar, o mira, te voy a enseñar a lavar ropa, ¿verdad? Yo, la verdad, como testimonio, yo recuerdo que desde los 10 años, 10 11 años, yo aprendí a lavar mi ropa y la verdad es que es algo que a mí me ha servido mucho y es algo que yo agradezco mucho. Hay personas que en su momento yo recuerdo que yo, por ejemplo, en lo particular, tengo 3 hermanas más grandes que yo y yo recuerdo que mis abuelitos sí se molestaban. Decía, es que, ¿por qué si tantas mujeres no te pueden lavar tu ropa? Y yo les decía, no, yo tengo que aprender porque el día de mañana, ¿qué tal que yo vivo solo? ¿Qué tal que no están mis hermanas y ocupo algún uniforme? ¿Qué tal que esto no sirve, la lavadora no funcione o algo? Yo tengo que saber. Y esto es muy cierto. Una de las principales características y principales trabajos de unos padres es hacer que los hijos aprendan a vivir sabiendo hacer las cosas. Es decir, que sepan cocinar, que sepan lavar, que sepan la importancia de cómo poner la mesa, la importancia de todo, ¿verdad? Entonces, a lo medida de lo posible, irlos oponiendo a hacer cosas para que aprendan. Otra actividad que ellos realizaban era la siesta de mediodía. En Génesis 18:1 dice, sentado en el calor del día. Dice aquí que el calor intenso del mediodía detenía las actividades. ¿Qué enseñanza nos da esto? Pues que el descanso es parte del diseño divino de Dios y lo podemos ver en el Génesis, ¿verdad? Que Dios trabajó y dedicó un día exclusivamente para descansar. De la misma forma, la ley enseñaba que habían días laborales y un día de reposo, ¿verdad? Esto es bíblico y nos habla de un equilibrio, sabiendo que somos alma, cuerpo y espíritu, la parte del cuerpo se cansa. Entonces es de suma importancia descansar, tener tiempos de descanso. En su manual o en la antropología se habla justamente de estas siestas del mediodía, justamente porque el calor era tan fuerte en ese tiempo que, bueno, lo más prudente era no realizar muchas actividades, o por lo menos no afuera, ¿verdad? Sino a lo mejor estar en la casa en quietud y en paz. Y esto, bueno, si lo traducimos a hoy en día, es de suma importancia tener un descanso. A veces nos sentimos robot y queremos hacer mil cosas, andamos de arriba para abajo y lamentablemente el mundo occidental, lamentablemente como vivimos hoy en día, cuando tenemos una jornada en una empresa o en una labor así activa, ¿qué pasa? Que trabajamos toda la semana y se dedica un día de descanso, pero ese día de descanso tienes que utilizarlo para hacer los pendientes que no pudiste hacer porque toda la semana trabajas, ¿verdad? Y andamos por ahí haciendo pagos, lavando la ropa de la semana o haciendo la comida de toda la semana o vámonos de compras porque quién va a hacer el súper, ¿no? Entonces, hasta cierto punto está bien ser responsables, pero también tenemos que buscar tiempos de paz y de quietud,
porque recordemos que cada uno de nosotros tenemos un cuerpo que se cansa, ¿verdad? Y si el cuerpo se cansa, pues no va a poder avanzar. No somos robots, ¿sí? Algo muy interesante también en esta clase es que ellos utilizaban el nombre de Dios en sus pláticas, ¿sí? Dice aquí en esta parte de la Biblia, en Ruth 2:4, dice que Jehová sea con vosotros. Era una de las frases que ellos utilizaban, ¿verdad? Otra podría ser en Santiago 4:15, dice, si el Señor quiere. Dios estaba presente en cada conversación cotidiana. Entonces, ¿qué nos habla de esto? El utilizar correctamente el nombre de Dios y en medida de lo posible hablar con esa bendición, ¿verdad? Anteriormente yo recuerdo que las abuelitas todavía utilizaban mucho este lenguaje, ¿verdad? Que Dios te acompañe, que Dios vaya contigo, te voy a ver la siguiente semana si Dios quiere, ¿verdad? Que Dios te proteja, que Dios te guíe, que Dios vaya contigo. Este tipo de palabras o de frases hoy en día se han ido perdiendo, se han ido dejando de hacer y creo yo que es una forma sabia y prudente. Número uno, de bendecir a la persona y número dos, de nombrar el nombre de Dios, justamente pues para que no se pierda eso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué aplicación espiritual tiene el hablar con palabras nombrando a Dios? Pues la fe, la dependencia de Dios, la gratitud, la bendición y vivir conscientes de Dios, que esto es lo que hoy en día se va perdiendo. Hay personas que hoy en día no saben quién es Dios, no saben quién es Jesús. ¿Por qué? Porque ya no les están inculcando a los niños que crean en Dios, ¿sí? Entonces, papá y mamá evitan hablar de Dios o hablar, pues, de la Biblia, de religión, lo que ustedes quieran, pero en las escuelas sí se habla de la ciencia, sí se habla de las teorías, sí se habla de que el ser humano viene de la evolución del chango, sí se habla de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que todo ocurrió por la explosión. Entonces, mientras en casa a veces evitamos unos temas, en la escuela o en la calle, se hablan hasta de más, ¿verdad? Entonces no debemos perder eso, el hablar sabiamente y el utilizar terminología como Dios te acompañe, Dios te traiga de regreso, si Dios quiere, ¿verdad? Y por último vamos a ver que, bueno, esto es algo también muy similar hoy en día, de forma de hablar, ¿verdad? Dice aquí que en el estilo oriental, dice que se utilizaban imágenes para transmitir verdades espirituales profundas, lo que hoy en día conocemos como dichos, ¿verdad? O como refranes aquí en Latinoamérica. Y aquí vienen algunos, dice en Mateo 5:29 al 30, dice, por tanto, si tu ojo te hiciere ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, ¿verdad? Hablando justamente pues de los dichos o lo que se decía comúnmente, que también hoy en día cada uno de los refranes tiene una connotación cierta o algo que te da una verdad. Y por último, vamos a ver que esa tradición que las mujeres iban por agua, dice aquí, ir por agua era una tarde cotidiana, femenina, y esta costumbre es clave en varios relatos bíblicos. Justamente aquí todos recordamos la escena, ¿verdad? Cuando Jesús ve a la samaritana sacando agua, ¿verdad? Dice aquí también otras citas, Génesis 24:11, dice, y hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, que era la hora común, la hora en la que salen las mujeres por el agua. También en Juan 4:11 dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde viene pues? Tienes el agua viva. Hablando justamente de lo que les decía, ¿verdad? De la samaritana. Era una costumbre común.
esta costumbre que nos puede hablar hoy en día, pues que la mujer tenía esa habilidad de que hubiera agua. Recordemos que el agua es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? También. Y nos habla también que es símbolo de Dios, ¿verdad? De Jesús, de su palabra. Por eso dice Jesús que el que tiene sed y bebe de él, no volverá a tener sed jamás, porque él es la fuente de agua viva. Entonces, ¿qué nos habla hoy en día? Que para que nosotros tengamos un manantial en nuestras casas, tiene que existir o tiene que ver la presencia de Dios. Y bueno, hasta aquí es la presentación del día de hoy de nosotros. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que quieran compartir de esta clase. Quiero comentarles capítulo 8:17 va ligado con Marcos 1:35. ¿Quieren que se los lea? Sí, adelante. Está muy bonito esa parte. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Está ligado con Marcos 1:35, donde Jesús se levantaba muy de temprano y aquí habla, ¿no? De que, y me hallan los que temprano me buscan. Ese sería mi comentario. Gracias, hermano Fede. Sí, definitivamente aquí tenemos una cita, ¿verdad? Haciéndonos referencia a buscar a Dios de madrugada y recibir la respuesta a los que temprano le buscamos. Pastor Will, adelante. Sí, nada más quería comentar, Ray, que muchas de las costumbres que se tenían en la antigüedad y que ahora no se tienen, tienen que ver con la vida moderna, ¿no? O sea, desde que se inició la revolución industrial en 1800 a 1900 y después en 1900 a mediados empezó a trabajar la mujer y dejó el hogar, dejó a los niños, la liberación femenina. Las cosas han cambiado. Después entra la televisión con una fuerza tremenda y entran los horarios nocturnos de televisión, inmensidad de aplicaciones y de programas que hacen que la gente se trasnoche y vaya en contra del horario normal que está marcado por el día y la noche. Uh-huh. Y que nos hablan de un descanso precisamente que da la noche y que no lo puede dar en ningún otro momento del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos viviendo una época en la cual ya tenemos que adaptarnos a una situación y tenemos que proveer o ver la manera de proveer los requerimientos que tenemos. Por eso el Señor, sabiendo que iban a suceder todas estas cosas, nos dijo, orad sin cesar. Entonces, si tú te levantas y te desvelaste por circunstancias de trabajo, yo sé que muchos llegan del trabajo a las 11, 12 de la noche o 10 de la noche, por los traslados que dices, es imposible prácticamente levantarte a las 4 de la mañana, que es cuando se levantaban a orar las personas. Y también se levantaban a orar y hacían la siesta a las 12 del día, a la 1, pues porque eran trabajos que no eran relacionados con la revolución industrial, donde ya la segmentación y donde un patrón ya tienes que reportarle a un patrón. Eran trabajos individualizados, la gente vivía, era independiente de sus labores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que adaptarnos. Y Dios ya sabía eso, Jesús ya sabía eso, el Espíritu Santo sabía eso. Por eso llegó el Espíritu Santo, para que pudiéramos en todo tiempo, en todo lugar, tener la capacidad de orar. A veces me dicen, oye, no oras, es que no tengo que orar en la mañana, o sea, yo debo estar orando todo el tiempo, o sea, de una manera diferente, ¿verdad? Yo estoy consciente de Dios, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea, ¿cómo es que yo estoy en una junta de trabajo, yo estoy en una situación? Yo estoy velando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo, cual león rugiente, busca a ver quién devore. Entonces, es una adaptación que debemos de tener al día, a la actualidad, que
debemos saber el contexto antiguo, pero el contexto actual es distinto y nos tenemos que adaptar al contexto actual, pero Dios nos dio los elementos, las herramientas, nos dio el Espíritu Santo, nos dio el hablar en lenguas, nos dio el tener discernimiento de espíritu, nos dio muchas cosas que podemos usar para vivir la vida actual y vivir una vida plena, una vida en plenitud, una vida vencedora. Ese es el comentario. Gracias, Pastor Will. Sí, definitivamente entendamos eso, ¿verdad? Que estamos viendo usos, costumbres, cosas con las que ellos vivían, pero vuelvo, como lo dije a lo largo de toda la presentación, el mundo occidental y los tiempos a veces no nos permiten llevar ese estilo de vida y esa forma de hacer las cosas, pero debemos de rescatar o debemos de anteponer qué nos quiere decir de forma espiritual, y eso sí lo podemos aplicar a nuestras vidas. Gracias, Pastor. Dani, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo creo que también el dominio propio tiene un plan, bueno, tiene como que en nosotros algo así que es muy fuerte, porque con el dominio propio, bueno, a mí, por ejemplo, aunque suela dormirme temprano, puede ser que me cueste mucho levantarme temprano. Entonces, o sea, aunque duerma temprano, me cuesta levantarme temprano. Entonces, yo ahí ya le decía al Espíritu Santo, o sea, ayúdame porque quiero hacer mi devocional temprano, porque como nos decía hace ratito, profe, yo soy una persona que con ruidito, que con esto, lo otro, se distrae fácilmente. Entonces, tengo que buscarlo temprano o tengo que buscarlo muy tarde para que ya esté todo apagado. Pero realmente, si nosotros sabemos que, como dice en la palabra, Dios nos dio un espíritu de dominio propio, podemos dominar pues eso que a lo mejor dejar un tiempo, dejar el tiempo que tiene que ser para echar fuera todo lo demás, o sea, dejar a un lado todo lo demás, porque hay muchas cosas, era lo que yo le decía a mi hermana. Yo le decía, ¿puedes ver el celular? Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva a ver el celular? ¿Cuánto tiempo te lleva a ver una serie? ¿Cuánto tiempo te lleva actividades que no son las que tienen que ser? O sea, porque si hay trabajos de la casa, todo, hablando de bañar niños, lavar ropa, cocinar, en mi caso como mujer, pero también tengo tiempos libres y eso los puedo acomodar. Entonces, juega un papel muy importante el dominio propio y de decirle al Espíritu Santo, también como decía nuestro compañero, Espíritu Santo, o sea, actúa en esto, que es el dominio propio. Necesito dominio propio para poder tener una disciplina, para poder levantarme temprano, para poder organizar mis horarios, para poder... Entonces, yo creo que sí hay maneras de las cuales podemos tener tiempo. La cosa es que no nos organizamos o preferimos poner en número uno algo que no tiene que ser el número uno. Yo nada más, ese es mi comentario, pues, de lo que veo en la actualidad. Sí, Dani, definitivamente algo que yo como psicólogo he aprendido es que muchas veces las personas enferman por no estar en el presente. Es decir, y hay una reflexión que me gusta mucho, que dice que las personas están trabajando y están pensando en descansar. Están descansando y están pensando o soñando que trabajan, o están pensando en las actividades, están en su día de descanso y están pensando en los pendientes, en lo que tienen por hacer. Entonces, todo esto, ¿por qué enferma? Porque la persona tiene que hacerse presente en lo que haga. Si estás comiendo, disfruta tu comida. Si estás trabajando, échale ganas al trabajo. Si estás descansando, apaga celulares, desconéctate del mundo y ponte a descansar, a ver tu película, tu serie. Si estás en tiempo de devocional, de la misma forma, quita distracciones, quita todo para que enteramente lo puedas hacer. Ahora, ya para finalizar el tema de Dani también, hay algo muy importante que hablaba ella de los hábitos, ¿verdad? A veces, pues, sí nos cuesta trabajo el levantarnos temprano, el madrugar,
pero pues todo lo que el ser humano hace lo puede modificar cambiando hábitos. Todo está en que nos propongamos y vayamos haciendo los cambios paulatinamente, poco a poco, ¿verdad? Entonces, gracias por el comentario, Dani. Pasó Leo, adelante. Gracias, Pastor Ray. Muchas bendiciones, hermanos. Algo que me parece impresionante, pues, de estas clases que hemos tenido y de esta materia y de la clase del día de hoy, pues es que precisamente se vivía en una teocracia. ¿Esto qué quiere decir? Un gobierno de Dios. Entonces, a mí me impresiona cómo cada uno de los temas que vimos tenían una conexión, una correlación con Dios. O sea, nada era casual, pues. O sea, levantarse de mañana para buscar a Dios, el modo de comer, también en honrar a Dios. Y pienso que, como menciona el pastor Willy, se ha perdido en la actualidad o se ha invertido ese papel. En vez de que Dios sea el centro, algunas veces creemos que nosotros somos el centro, ¿no? Todo mi día debe de girar en torno a mí, superación para mí, qué hago para mí, tiempo para mí, somos importantes, claro, pero Dios es más importante. Entonces yo creo que sería retomar mucho esa enseñanza de que pues nuestras actividades desde la mañana hasta la noche giren en torno a Dios. Escuchaba hace poco de un pastor que decía que sus primeras horas del día, sus primeros momentos, minutos si ustedes quieren, eran dedicados a Dios, precisamente hasta como recordando las primicias, porque él decía, yo le entrego a Dios los primeros minutos de mi vida, lo mejor de mi vida. Entonces, pues es hermoso, pues, y pues comentarles que yo en lo personal trabajo para que así sea, pues encomendar y ver lo que hago para Dios y que cada momento pues me lleve a Él. Y como dice el pastor Willy, pues también tener en cuenta de que ya no hay limitación para orar ni para tener una conexión con Él. Puedes ir en el camión, puedes ir, estar en el trabajo y estar en comunicación con Él. Y es maravilloso. Bendiciones, hermano. Bendiciones, sí, definitivamente yo hablaba con una persona que me dice, es que no tengo tiempo, Ray, de veras, todo el día, desde las 5 de la mañana, llego a las 2, 3 de la madrugada y no, ¿en qué momento me pongo a orar? Le digo, hay muchos tiempos en los cuales te puedes conectar con Dios. El simple hecho de estarte bañando, pues pon una alabanza ahí y mientras te bañas, ponte a hablar con Dios, ponte a hablar con Él. Recordemos que ya no existe como antes, que teníamos que estar en un lugar para donde la presencia de Dios solamente estaba en ese lugar, ¿verdad? Ahora Dios vive en nuestro corazón y creo que podemos conectarnos con Él si estamos en la cocina, en el patio, si estamos barriendo, trapeando, llevando a los niños a la escuela, rumbo al trabajo, ahí es buen tiempo para adorarle y para hablar con Él, ¿verdad? Gracias por el comentario, Pastor Leo. Pastor Will, adelante. Sí, nada más quería añadir que lo que pasa es como que tenemos que romper paradigmas. O sea, nosotros como cristianos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si nos adaptamos al mundo, como dice, que no nos conformemos a este mundo, si nos adaptamos al mundo, obviamente que vamos a estar en una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque no vamos a tener más que hacer las prácticas que hace el mundo y el mundo no está hecho para buscar a Dios. La gente que vive, que no conoce a Dios, sus tiempos no se lo van a dedicar a Dios, por supuesto. Y si nosotros andamos con el mundo, por supuesto que vamos a tener que hacer lo mismo que hacen ellos. Pero si tú ya has marcado una línea de separación de lo que es el mundo y lo que es vivir como cristiano, sin dejar de tener conciencia de que vives en el mundo y que tienes que amar a tus semejantes, tú vas a vivir de una manera diferente, ¿no? Vas a tener una conexión permanente con Dios. Es por eso que el Espíritu Santo se nos dio, y como ya lo dije hace un rato, y podemos tener una vida diferente, pero sí es importante saber que ya no somos del mundo. Si tenemos si ese punto no lo hemos roto, ese paradigma no se ha roto, vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a jalar. La gente nos va a jalar. Si tú ya rompiste esa parte y la sigues rompiendo día a día, vas a ver que va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes tu propio mundo, tú eres de otro mundo. Por eso hablamos otro lenguaje.
Por eso hablamos lenguas, ¿no? No es otro lenguaje. Los que no hablan lenguas, los que no han recibido el Espíritu Santo, es importante recibir el Espíritu Santo. Para eso hay que desearlo, desear. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que debe de venir. Si tú Amén. no tienes eso, va a ser muy difícil que puedas vivir como cristiano conectado a Dios. ¿Por qué? Porque ha conectado al Señor. Porque el Espíritu Santo no va a encontrar un alojamiento correcto porque vas a estar mezclándote con el mundo, no porque tú lo desees, sino porque tu vida no ha sido despegada del mundo y no has recibido el Espíritu Santo. Son cosas que, o sea, son sencillas de comentar, pero si no se tienen, muchos cristianos no lo tienen, ni una cosa ni la otra, ni se han despegado del mundo, ni tienen una conexión con el Espíritu Santo. Y algunos creen que están en el Espíritu Santo, en realidad viven en el alma. No tienen no son verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, eso es importante. Gracias, pastor. Gracias por los comentarios, amados alumnos. Gracias, les agradezco. Yo creo que estas clases nos dejan mucha enseñanza, ¿verdad? O sea, al parecer aprendemos cada semana cosas relevantes que nos están llevando a eso, ¿no? A romper paradigmas, como dice el pastor. Entonces, gracias por sus comentarios. Miren, bueno, ya el día de hoy vimos la clase número 9, si no me equivoco, alguien corríjame, 8 o 9. 8. Ok, 8. Ocho. Y su manual viene con 3 selecciones. 8. Ok, entonces estamos prácticamente a 5 semanas o 5 clases de finalizar nuestro libro. Por eso el día de hoy quiero hacer énfasis en el trabajo final. Va a haber un trabajo final que deberán elaborar cada uno de ustedes. Las indicaciones del trabajo final vienen en su libro, en la página número 164. Pero quiero ahorita rápidamente hacer un breve paréntesis para que lo vayan desarrollando pues desde ahorita, ¿verdad? O sea, el 111, trabajo, ¿no, profe? perdón. 111, ¿no? Sí, 111. Bueno, es que, bueno, acuérdense que ahí 111. Sí, así aparece. Ok, bueno, si agarran su manual, son las últimas hojas de su libro, ¿sí? Aquí no sé por qué me parezca 164, no tengo idea. Pero bueno, ¿saben por qué va a ser? Porque está mezclado con el otro libro. Están los dos juntos. Entonces, me aparecen todas las páginas. Pero bueno, si usted toma su libro, son las últimas 3 hojas de su libro. Y voy a dar lectura en esta hora para que lo vayan elaborando. Tienen prácticamente 5 semanas a partir de hoy para elaborarlo. ¿Qué van a realizar? Van a realizar un ensayo de lo que hemos aprendido. ¿Cómo se elabora el ensayo? Aquí les voy a explicar. Dice, trabajo final del curso, costumbres bíblicas y formación espiritual. Bueno, aquí vienen los objetivos, integrar conocimientos, interpretar correctamente y aplicar a nuestras vidas. ¿De qué va a conformar el trabajo? El trabajo es individual, ¿sí? Es decir, cada uno de ustedes va a elaborar este trabajo. Tienen que realizar de 5 a 8 páginas en letra pues de molde. Aquí hay opción de hacerlo ya sea a mano. Si no saben utilizar una computadora o se les dificulta, pueden realizarlo a mano, incluso pueden poner dibujitos, es lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo tanto a mano como a computadora. Tendrán que utilizar en esta ocasión la Biblia Reina Valera como versión exclusiva para este trabajo. Se preguntarán por qué Reina Valera, porque las versiones lenguaje actual, nueva versión internacional, Dios habla hoy, todo ese tipo de versiones, muchas veces cambian algunas palabras como vasijas o como ciertas comidas y lo hacen a un lenguaje actual. Entonces puede perder hasta cierto punto el original, ¿sí? Por eso es que solamente se va a utilizar
en este trabajo esta versión de la Biblia, ¿sí? Tienen que incluir citas bíblicas completas. Aquí les voy a dar un tip. En cada una de sus tareas que han elaborado hasta el día de hoy, si se fijan, en la mayoría viene 2, 3 o hasta 4 citas bíblicas. Esas mismas citas bíblicas pueden utilizarlas para su ensayo. Si quieren utilizar otras, pueden hacerlo, pero como tip, pueden usar las que ya vienen en su manual. La fecha de entrega, ¿cuándo va a ser? Bueno, todavía no me han dado el calendario de los ordinarios, entonces eso lo vamos a dejar pendiente. Yo les sugiero que empiecen a realizarlo, ¿sí? No es que mañana se los vaya a pedir. Como mínimo tenemos, me parece, 5 semanas, ¿sí? Para entregarlo. Todavía no le vamos a poner fecha, porque aún no tengo el calendario, pero yo creo que entre 5 o 6 semanas más o menos van a tener para realizarlo, ¿sí? Entonces vayan preparándolo. La parte 1 dice síntesis teológica y cultural. ¿Qué van a poner en la parte de síntesis? Bueno, para darles una pequeña ayuda, aquí vienen algunas preguntas. Dice, ¿por qué es importante estudiar las costumbres bíblicas para una correcta interpretación de la escritura? Ustedes van a dar respuesta con sus palabras, ¿sí? La síntesis se espera que lleve de 2 a 3 páginas, ¿sí? Respondiendo ustedes desde lo que están aprendiendo y desde su corazón, ¿verdad? La pregunta 2 dice, ¿cómo influyen la cultura, la familia, la educación, la religión del hogar en la formación espiritual del pueblo de Dios? Van a dar también respuesta a esta pregunta. Y la punto número 3 dice, explica cómo Dios utilizó las estructuras familiares y sociales para transmitir su revelación desde los patriarcas hasta la iglesia primitiva. Entonces, en teoría, estas 3 preguntas son la síntesis, ¿sí? O la introducción, por así decirlo. ¿Pueden ustedes añadir más? Por supuesto. Yo aquí les estoy poniendo 3 como ejemplo, pero ustedes pueden agregar más, ¿sí? Después viene la parte de la análisis temático o el desarrollo. Tienen que escoger uno solamente de los siguientes temas que hemos visto a lo largo de este libro o de este cuatrimestre. Uno sería la familia como centro de fe en Israel, la educación de los niños y jóvenes en las tierras bíblicas, el papel de los padres, el papel del padre como sacerdote del hogar, la hospitalidad como práctica espiritual y la formación espiritual de Jesús en el hogar. Entonces van a elegir uno de estos temas y lo van a explicar. ¿Cómo lo van a explicar? Aquí dice, punto número 1 o inciso A, explicación bíblica e historia del tema. Ya que eligieron uno de estos temas, ustedes lo van a explicar según lo que dice la Biblia. ¿Pueden meter una historia bíblica? Sí. ¿Pueden meter citas bíblicas? Sí. Pero recuerden, versión Reina Valera. Dice textos bíblicos clave, mínimo 5 completos y que sean versión Reina Valera 960, ¿verdad? Y al final, una aplicación espiritual para la iglesia actual, es decir, este tema que ustedes eligieron, ¿cómo aplica o cómo se desempeña o se desenvuelve en la iglesia actual? También aquí sugiere que sea de 2 a 3 páginas esta actividad. Y por último, la aplicación, estudio bíblico aplicado. Dice, realiza un estudio bíblico aplicado sobre uno de los pasajes. De igual forma, van a elegir uno de estos pasajes, solamente uno, y van a realizar un estudio bíblico. Los que ya tomaron conmigo la clase de homilética, que veo que son la mayoría, ya sabrán cómo desarrollarlo. Los que no han tomado el curso, yo con mucho gusto, les explico cómo se desarrolla un tema, me mandan mensaje y con mucho gusto les explico, aunque aquí vienen cómo sería, miren, dice, contexto histórico y cultural, es decir, ya que eligieron uno de estos citas bíblicas, van a poner un contexto histórico y cultural, es decir,
cuando se escribió esta cita bíblica, qué había en la parte histórica y cultural de esa época. Sí, eso es lo que van a investigar. ¿Qué enseñanza principal da el texto? Y qué relación con la costumbre estudiada tiene. Es decir, ya que eligieron el tema, van a relacionar qué costumbre tiene en lo que hacían ellos. Y por último, una aplicación personal. Es decir, práctica personal y comunitaria. Y por último dice reflexión personal y compromiso espiritual. Aquí van a dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué enseñanza del curso impacta más tu manera de entender la Biblia? Ahí van a responder ustedes. ¿Qué práctica bíblicas aprendidas deseas implementar en tu vida, lugar o ministerio? Y escribe un compromiso espiritual. ¿A qué te comprometes tú? Entonces, pues esta es el trabajo final. Aquí viene cómo se va a calificar. Y bueno, esa es la actividad que se va a realizar como actividad final del curso. Vuelvo a repetir, ¿cuándo se va a entregar esto? El día del ordinario. El ordinario regularmente es la última semana de clase. Recordemos que el cuatrimestre está programado para finalizar en el mes de julio, ¿sí? Entonces, probablemente el ordinario sea la primera o la segunda semana de julio, ¿sí? Más o menos. Todavía no tengo la fecha indicada, pero por eso les digo desde ahorita, vayan realizando su trabajo con tiempo para que no se estresen, para que no tengan ahí dificultades, y si tienen alguna duda, con mucho gusto, contáctenme y lo vemos, ¿sí? Entonces, bueno, ese va a ser el trabajo final. También otro aviso para los que se van a graduar, ya por ahí les mandé un mensaje de audio al grupo de graduación. Tenemos un grupo de graduación. Los que están por graduarse también, para que se vayan preparando en el tema económico, en el tema de que estén al pendiente cuando les indique las fotografías y la renta de la toga, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta sobre esto. ¿No? Bueno, ¿La renta entonces, de la toga va a ser en un lugar en específico, profe? no, regularmente yo les doy la opción de que ustedes busquen, ¿sí? Nada más, Ok. la siguiente semana, primeramente Dios, les voy a indicar el color, porque cada toga, cada color, perdón, representa el término, ya sea licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, la siguiente semana, primeramente Dios, les paso los colores, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, entonces solamente para recordarles, alumnos, al finalizar el curso deberán tener completado todo su libro, es decir, tareas, cuestionarios, actividades del libro y su trabajo final. Eso es para concluir el cuatrimestre. Este cuatrimestre a mí en particular se me ha ido muy rápido, no sé ustedes, pero para mí voló. Y el año está volando. Ya el otro día que estábamos haciendo como llevamos un devocional en la iglesia, vimos que ya vamos en la semana 20, estamos en la semana 21, entonces prácticamente ya estamos a mitad de año. Este año se fue muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, con mucho gusto mándenme sus dudas y se los respondo, ¿sale? Entonces, pues aquí dejamos la clase del día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana, una excelente noche. Ahorita que es temprano, tengan la oportunidad de descansar. Hablando del descanso, si van a cenar, cenen rico. Y los que toman el diplomado, nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 8 de la noche. Bendiciones para todos. Bendiciones. Muchísimas gracias y bendiciones, hermano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.